Hola amigos, vamos a hablar hoy de hasta qué punto funcionan bien en España esa conexión que tiene que existir entre el sistema universitario y el sistema económico. Es decir, hasta qué punto las universidades o las escuelas profesionales superiores generan graduados o profesionales que el sistema económico pueda filtrar y retener. Vamos a demostrar que esto es desastroso. Quédate que te lo voy a demostrar. Aquí podéis ver un gráfico que he obtenido directamente de la página web del Instituto Nacional de Estadística, donde nos explica cuáles han sido las migraciones, es decir, cuántos jóvenes, es decir, personas de más de 25 años, han emigrado de España durante los últimos años. Como veis en este gráfico, se habla desde el año 2019, 2020 y 2021. ¿Cuánto ha sido el total de jóvenes que se han ido de España, por una razón o por otra? Bueno, pues aquí podemos ver dos gráficos. El primero hace referencia a hombres, lo veis de color azul, segundo de mujeres, y finalmente veis un gráfico de color verde que es el acumulado. Bueno, pues en el año 2019, 246.000 personas se fueron de España, un poquito menos en el 2020, 195.000 y casi prácticamente 300.000 el último año. Es decir, hay por ahí un vídeo de Marc Vidal, donde Marc Vidal dice que se han ido en los últimos años los 500.000 jóvenes, 400.000, 300.000, bueno, no tantos, no tantos de acuerdo a los datos oficiales, no tantos, pero bueno, sí que Marc Vidal habla de 1 millón de jóvenes españoles fuera, bueno, pues prácticamente no es exacto, pero yo diría que sí, de acuerdo con estos datos, 800.000 se han ido. Bien, ahí tenemos los datos de todos los españoles que se han ido de España. Vamos a ver cuántos de estos tienen titulación superior. Y entonces aquí tenemos, como podéis ver en este gráfico, dice estadística de migraciones. Sexo, grados universitarios de 240 créditos ECTS, es decir, estos son titulaciones universitarias de grado, las cuales pues tardan unos 4 años en cursarse. También incluye diplomados universitarios, pues algún otro universitario que haya hecho una titulación, por ejemplo, de 180 créditos, títulos propios, expertos, etcétera, ¿no? ¿Cuántos de estos titulados universitarios se han largado? Pues aquí tenéis el gráfico. Hay un acumulado el último año, voy a hablar del último año, del 2021, de 39.000 personas. Pongamos, para hacer números redondos, 40.000. Muy bien, vamos a ver el siguiente gráfico, es decir, 40.000 titulados universitarios que se han ido. Vamos a ver el segundo gráfico. Nos dice, además, hay grados universitarios de más de 240 créditos. Es decir, hay gente que en vez de estar 4 años en la universidad cursando un grado, pues quieren hacer, por ejemplo, una doble especialización. Entonces, en vez de tener 240 créditos, llegan a tener 300 créditos. Quiere decir que en vez de estar 4 años en la universidad, pues a lo mejor han estado 5 o 6. Bien. Bueno, pues a estos hay que sumarles otra cifra, que son otros 25.000. Es decir, como recordáis, antes teníamos 40.000, ahora le sumamos 25.000, nos vamos a 65.000. Siguiente gráfica. Aquí la tenemos. Másters, especialidades en ciencias de la salud y por el sistema de residencia y similares. Es decir, personas que han hecho una maestría de cualquier disciplina. Bueno, pues como vemos, en el año 2021 salen prácticamente 12.000 personas más, 11.901. Bueno, vamos a contar 11.000 y como teníamos acumulados 65.000, le vamos a sumar estos 11.000 másteres o diplomados en programas de posgrado que también se han ido. Es decir, tenemos 65.000 más 11.000, nos vamos a 76.000 españoles en el extranjero. Poca broma, 11.000 de ellos con títulos de máster. Acumulado, recordemos, 76.000 españoles fuera de España. Siguiente gráfico. Estadística de migraciones, sexo, doctorado universitario. Aquí tenemos la diferencia entre hombres y mujeres, como podéis ver,
funcionan en paralelo o navegan en paralelo, pero si vamos al número de universitarios doctorados, tenemos para el año 2021 que 4.612 doctorados universitarios se han ido del país. En fin, teníamos 76.000 acumulados, ahora hemos de sumarles otros 4.612, vamos a sumarle 4.000, nos vamos a 80.000. En los últimos 3 años, en los años 2019, 2020 y 2021, porque ahí acaba la estadística, han habido 300.000 jóvenes que se han ido de España por falta de oportunidades y de estos 80.000 tienen titulaciones de grado universitario, de posgrado o de doctorado. Vamos a otra noticia. Esta es una noticia que nos dice que el Estado paga al menos el 80% del coste de la carrera a cada universitario. Es decir, cuando un universitario estudia en una universidad privada y resulta que tienen que pagar, por ejemplo, 2.000 euros al año, está pagando o está financiando directamente solo el 20% del coste de esa silla. ¿Y cuánto cuesta esa silla? Pues fijaos, este dato dice que cada alumno de enseñanza superior le cuesta al Estado unos 9.000 euros al año. Y estos son datos del año 2011. Luego, hoy en día estamos entre 10 y 12.000 euros. Por supuesto, depende del tipo de estudios, de la comunidad autónoma, etc. Entonces, hoy en día estamos entre 10.000 y 12.000 euros, más cercanos a los 12.000 que a los 10.000. Pero da igual, vamos a contar solamente 10.000. Vamos a contar que cada estudiante universitario le cueste solamente 10.000 euros al Estado cada año. Consecuentemente, podemos obtener algunas conclusiones. Primero, que en los años 2019, 20 y 21 se han ido de España 800.000 jóvenes, que el 25-26% de esos son universitarios, los cuales nos dan una cifra de 208.000 personas. Que cada plaza universitaria cuesta al Estado unos 10.000 euros anuales. Eso quiere decir que para una carrera de 4 años, es decir, de 240 ECTS, cada estudiante le ha costado 40.000 euros al Estado. Si multiplicamos esos 40.000 euros de coste por esos 208.000 estudiantes que ya se han ido solamente en 3 años, llegamos a un coste del Estado de 8.320 millones de euros. Es decir, 8.000 millones de euros. 8.300 millones de euros para el Estado español. Y la siguiente pregunta, para finalizar, es ¿qué se puede hacer con 8.320 millones de euros? Pues vamos a la siguiente noticia. Y esta es una noticia de Europa Press, de la parte de Economía y Finanzas, que nos dice el gobierno, y como podéis ver, es una noticia reciente, y nos dice el gobierno aumentará un 5% el presupuesto para las políticas de fomento del empleo con 8.029 millones. Quiere decir que prácticamente el mismo dinero que el gobierno utiliza para fomentar políticas de empleo, lo pierde con 208.000 estudiantes españoles que han tenido que emigrar por no encontrar condiciones decentes en España. Y ese dinero de su formación lo ha tenido que pagar el Estado. Como podéis ver, una política absolutamente desastrosa. Lo que entra por un grifo abierto por un lado, se pierde por otro lado, porque el sistema económico no funciona. A esto le llamo yo una política desastrosa.